también a las de los disertantes por su generosidad para, bueno, compartir sus ideas y sus pensamientos, con la idea de que podamos expandir miradas hacia pensar la discapacidad desde una perspectiva de derechos. ¿Sí? En este marco es el objeto de trabajo de los chicos y de la ONG. ¿Sí? Bueno, ahora nuevamente voy a comenzar las palabras de bienvenida. Bienvenidos al ciclo de charlas de la Escuela de Cerámica Rogelio Irurta de la ciudad de Mar del Plata. Este ciclo tiene como objetivo vincular a estudiantes y docentes en un ámbito diferente, unidos a la expansión de la mirada artística y cultural. Hoy tenemos el gusto de recibir a los comunicadores institucionales de la ONG SILSA, Matías Martín, María José Draperi y Dayana Curti. SILSA es una ONG que promueve la inclusión plena de los sectores marginados de la sociedad, especialmente personas con discapacidad y niños en situación de vulnerabilidad social. Bueno, les doy la palabra a los disertantes y agradezco la presencia y la participación de todos. Bárbaro. Mati, no sé si tenés para compartir pantalla y comenzamos. Dai iba Dai. a compartir. Vale. Ahí. Sí, ahí la estoy empezando a compartir. Mientras Dayana va compartiendo la pantalla, bueno, yo soy María José, estoy en la regional de Rosario, de SILSA. Ahora les vamos a contar un poquito. La idea es que podamos compartir una charla introductoria vinculada especialmente a lo que tiene que ver con la discapacidad desde la perspectiva de derechos. Vamos a hacer hincapié en lo que es la discapacidad visual y la relación entre la discapacidad visual, las artes visuales, que quienes están tal vez en este área les inquieta o les interesa conocer un poco sobre el tema. También, obviamente, enfocándolo desde lo que tiene que ver con la educación, con el derecho a la educación inclusiva. La idea es que puedan ir participando a través del chat. Bueno, vamos a ir un poco dividiendo la charla y que hagan todas las preguntas, dudas. No somos tantos. Tal vez si alguno también quiere abrir el micrófono no hay inconvenientes, pero por ahí, bueno, el chat es lo más práctico para esta modalidad. Yo los voy a estar acompañando ahora este primer rato, después se van a quedar con Dayana y con Matías, así que bueno, les agradezco mucho por estar presentes a todos. Un poco contarles esto que mencionaba recién Rocío, que nos estaba presentando, así que digamos que es SILSA brevemente, pero para quienes no conocen, somos una ONG que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad social, que se fundó en la ciudad de Santa Fe y que tiene también donde está su sede central. Hace ya 54 años se fundó SILSA y se desarrollan programas sociales en distintas regionales del país. Yo estoy acá en la ciudad de Rosario, Dayana está en Córdoba, Matías y muchos de ustedes, digamos, en Mar del Plata. También estamos en La Plata, en Buenos Aires y en Mendoza. Y tenemos 5 programas sociales. Nosotros formamos parte del Programa Nacional de Concientización, donde lo que hacemos es realizar actividades especialmente en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, que tienen que ver con la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de promover la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Realizamos charlas, talleres, proyectos educativos que tienen que ver con la temática de discapacidad. Lo hacemos en todos los niveles en el ámbito educativo, así que bueno, es un placer en este caso estar acompañándolos. También tenemos un programa de becas y oportunidades, donde entregamos becas de educación superior a personas con discapacidad que quieran seguir estudiando en un terciario, en la universidad. Tenemos centros de formación en cada una de las regionales, en todo lo que son centros de formación inclusivos para personas con y sin discapacidad, para en general jóvenes y adultos, en todo lo que es herramientas informáticas y talleres de preparación para el mundo del trabajo. Tenemos también un programa que se llama Un Niño en Futuro, más de 33 hogares de día en todo el país, donde asisten niños y niñas que provienen de familias de escasos recursos económicos,
En general van a este espacio de Silsa en contraturno de la escuela, como un espacio de contención, de recreación, donde se acompaña el desarrollo de los niños y las niñas. Tenemos el programa de entrega de elementos ortopédicos, que tal vez es por el que es más conocida la institución. Nosotros entregamos elementos ortopédicos como sillas de ruedas, bastones, andadores y otro tipo de elementos a personas con discapacidad que no tienen obra social o los recursos para poder adquirirlos. Y también tenemos un programa de recreación y deportes que funciona en Santa Fe y en Buenos Aires, donde hay polideportivos y escuelas de iniciación al deporte adaptado. Esto a grandes rasgos, para contarles, en realidad podríamos hablar muchísimo, después pueden ver un poco, si quieren, en las redes sociales o en la web de Silsa, un poco el trabajo que hacemos. Somos una asociación sin fines de lucro que se sostiene gracias al enorme aporte que hacen muchas personas, los socios colaboradores de la institución, para sostener este inmenso trabajo. Dicho esto, que lo dije así como un poco rápido y demás, pero porque, bueno, lo interesante es lo que podamos compartir luego, vamos a comenzar con, si quieres pasar de ahí a la otra placa. Bien, el punto de partida desde el cual nosotros nos posicionamos cuando hablamos de discapacidad hoy, tiene que ver con el modelo social y de derechos humanos. Es decir, partimos de una mirada de la discapacidad, desde un paradigma de la discapacidad que entiende que surge en el ámbito de lo social, la discapacidad, y que es una cuestión de derechos humanos. Ninguna de estas dos cosas fueron así históricamente, digamos. Ha ido cambiando, ha ido evolucionando el concepto de discapacidad. Si ustedes se ponen a pensar lo que era la mirada que había en la antigüedad, o incluso hace 50 años cuando se fundó Silsa, y la mirada que tenemos ahora, y todo el marco jurídico, y la sensibilización y conocimiento que tenemos sobre el tema, es muy diferente, ¿no? Han pasado muchas cosas en todos estos años, pero fundamentalmente lo que nosotros planteamos desde el modelo social y de derechos humanos, no solo nosotros, sino es una concepción teórica, jurídica de la discapacidad que está presente hoy, que tiene que ver con que la discapacidad es aquello que aparece, que ocurre, cuando las necesidades funcionales de una persona no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el que vive, poniéndolas en una situación de desventaja e inequidad, ¿no? Donde se convierte en una responsabilidad social la posibilidad de que el hecho de que esa persona y que las personas con discapacidad puedan tener las mismas oportunidades. Es decir, la discapacidad para este modelo no es una cosa que tiene la persona, ¿sí? No es una enfermedad, no es la esencia de nadie, sino que es una condición o una situación que surge a partir de la interacción entre las limitaciones funcionales de las personas y el entorno social, ¿sí? Cuando en la interacción, cuando quiero transitar por la calle, quiero ir a hacer compras, ustedes imaginen todos estos escenarios, ¿no? Voy a la escuela o estudiar en el nivel superior, o conseguir un trabajo y desarrollarme laboralmente, por decir algunos, puede ser viajar, etc. Hay personas que por tener limitaciones funcionales se van encontrando con un montón de barreras y de obstáculos que los dejan en una situación de desventaja. Eso es la discapacidad, ¿sí? Aparece cuando hay barreras que dejan afuera a distintas personas porque la sociedad de alguna manera no está preparada para esa diversidad, ¿sí? Entonces, desde este modelo, el desafío de alguna manera es construir entornos educativos inclusivos para todos. Obviamente nos vamos a enfocar en la educación porque es tal vez el ámbito en el que muchos de ustedes también se están formando y lo que a nosotros nos interesa pensar en, por ejemplo, las artes visuales como una herramienta para la educación, ¿no? Y una educación que sea para todos y todas, ¿sí? Teniendo en cuenta la diversidad de personas y dentro de esa diversidad a las personas con discapacidad, ¿sí? No sé si quieren agregar algo, o si no, pasamos a la otra. Esta ya bueno, no. ¿Ahí vas vos, Dai? Sigo yo. Sí. No. Te tocaba. Bueno, en este sentido, perdón. No, estamos.
En este sentido, así como comentaba Majo, dentro de lo que son los distintos paradigmas que fueron transitando la discapacidad y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia, y bien como mencionaba Majo, que hoy nos posicionamos dentro de lo que tiene que ver con un modelo social y de derechos humanos, en donde se empieza a visibilizar que la discapacidad no es algo propiamente de la persona, sino que tiene que ver con esta interacción con el entorno, ¿sí? La participación que la persona puede tener en este entorno y las barreras que éstas le generan para que no pueda participar, es que seguramente ustedes han escuchado que se habla mucho de dos conceptos que aún hoy coexisten, ¿sí? Que es el concepto de integración por un lado y el concepto de inclusión por otro lado. ¿Por qué los traemos en este momento y por qué hacemos esta diferenciación? Porque muchas personas en realidad se creen que hablar de integración y hablar de inclusión significan lo mismo, que son sinónimos. Y la realidad no es así. Si nosotros hablamos de integración, ¿sí? Nos estamos posicionando más bien sobre un paradigma anterior al modelo social. Este paradigma, que era el paradigma médico o rehabilitador, consideraba que las personas, o sea, las personas con discapacidad, no formaban del todo parte de esta sociedad, porque se las consideraba que tenían alguna enfermedad o algún problema, ¿sí? Para lo cual tenían que ir a alguna institución donde pudieran hacer un tratamiento, tener una cura y así poder volver a funcionar de la mejor manera posible, o sea, normalizarlos, ¿sí? Para que vuelvan a formar parte de esta sociedad. Es por eso que en esta cuestión de la integración surgen, por ejemplo, como se puede visualizar en la diapositiva, lo que tiene que ver con la escuela especial y la escuela común, ¿sí? Estas dos cuestiones como por separado. Quienes tenían discapacidad iban a la escuela especial y quienes no tenían discapacidad iban a la escuela común. Y aquel que tenía discapacidad se lo consideraba que tenía necesidades educativas especiales. Este es otro concepto que seguramente lo tienen que haber escuchado y que durante muchos años ha circulado, digamos, dentro de lo que tiene que ver con las instituciones educativas. Básicamente, el concepto y esta mirada desde el modelo rehabilitador y el concepto de integración, lo que dice es que es la persona con discapacidad la que tiene que adaptarse para poder estar, por ejemplo, en el aula. Es ella tiene con su esfuerzo, con sus estrategias o con lo que fuese, adaptarse para funcionar al igual que los otros. Y esto también implica, digamos, al mismo tiempo, que se creen todas cosas específicas y especiales para la persona con discapacidad, ya sean entornos físicos, ya sean comunicaciones, ¿sí? Recursos materiales, etcétera, pensando pura y exclusivamente en esa persona. Como si fuera, digamos, esta diferenciación entre el ellos y el nosotros, que nos diferencian, y al ellos, que son diferentes, son anormales, pongámoslos entre comillas, había que hacerle todas cosas específicas para que puedan adaptarse a la sociedad. En cambio, con este modelo social y de derechos humanos que venía planteando Majo recién, empezamos un poco a cambiar esta mirada, la discapacidad ha ido evolucionando y empezamos a hablar de inclusión. ¿Por qué hablamos de inclusión? Porque ya no pensamos en una escuela, por ejemplo, especial por un lado y una escuela común por el otro, sino que empezamos a hablar de una escuela que sea para todos y donde el foco está puesto en realidad en las barreras en el aprendizaje y la participación. Estas barreras en realidad las proporcionamos todos como sociedad, ¿no? Ya no es algo que es propiamente de esa persona, sino que nosotros formamos parte también como sociedad, como un conjunto, un colectivo de personas. Este concepto de integración lo que implica básicamente, lo que dice es que nosotros podamos pensar espacios, comunicaciones, recursos y actividades para que todos puedan disfrutarlos, utilizarlos y comprenderlos al margen de cualquier circunstancia personal, participando juntos en igualdad de condiciones. Eso es lo que está escrito en la diapositiva y es un poco en donde nosotros intentamos, a partir de hoy, digamos, que podamos reflexionar en cuanto a esto, en que ya
no tenemos que nosotros crear cosas específicas pensando en las personas con discapacidad, si bien hay personas que tienen alguna necesidad particular, pero eso no quiere decir que sea porque tiene una discapacidad, sino que en realidad este concepto de inclusión lo que trata de mostrarnos que todos somos diferentes, todos podemos tener alguna necesidad, tengamos o no alguna discapacidad, y que tenemos que pensar que la escuela tiene que ser un espacio, la escuela, las instituciones, las universidades, ¿no? Me refiero a todo, ¿no? Tienen que ser espacios pensados para todas las personas, ¿sí? Más allá de la discapacidad. Bien, seguimos. Si hay alguna consulta. Perfecto. Bien, bueno, en cuanto al, ya metiéndonos un poco más, veníamos hablando de esta cuestión educativa, esta diferenciación entre integración e inclusión, y dentro de todo este paradigma nuevo que tiene que ver del modelo social y de derechos humanos, también encontramos que tenemos el derecho a la educación inclusiva, ¿sí? Donde las personas con discapacidad, justamente, tienen el derecho a estudiar en escuelas comunes, aprendiendo y participando en igualdad de condiciones. A ver, eso no significa que las personas con discapacidad no puedan elegir a dónde estudiar, ¿bien? Pero la educación inclusiva apunta a que todos podamos estudiar en escuelas comunes y que dentro de estas escuelas comunes podamos recibir el apoyo que cada uno necesitamos para poder, digamos, aprender, que es lo que uno busca cuando va a las instituciones, ¿sí? Entonces, en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta convención surge en el modelo social, ¿sí? Voy a comentarles. La convención es un documento internacional que se creó por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2006, ¿sí? Este documento básicamente es el primer tratado que se crea con la participación pura, digamos, de las personas con discapacidad. Es la primera vez donde ellas pudieron expresarse y decir qué era lo que querían para ellas. Entonces surge en el 2006 esta convención. Argentina adopta a esta convención en el año 2008 y en el 2014 le da carácter constitucional. En esta se plantean una serie de derechos que en realidad no es que no los tenían las personas con discapacidad, sino que siempre a lo largo de la vida estos derechos habían sido vulnerados, entonces se crea esta convención para poder, digamos, empezar a hacer más foco en estos derechos. Entre ellos estaba, como les mencionaba yo, el artículo 24 de la Convención, que habla específicamente de la educación inclusiva. Bien, y este artículo obliga a los estados, ¿sí?, a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles, ¿no? Y desde el nivel inicial, primario, secundario y hasta incluido el nivel universitario, brindando los apoyos y ajustes que sean necesarios a quien los requieran, y a asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas de las escuelas convencionales. Es esto que yo les mencionaba de que la educación inclusiva hace foco en que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones que los demás dentro de los espacios educativos comunes, en este caso, pero eso no significa que cada quien va a tener que recibir lo que necesita para poder desenvolverse dentro de ese ámbito educativo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea exclusivo para las personas con discapacidad, sino que, como yo mencionaba anteriormente, tiene que ver con una cuestión de diversidad y que al ser cada uno distintos y diferentes, cada uno de nosotros necesitamos apoyos que nos permitan poder desenvolvernos y hacer una trayectoria educativa en igualdad de condiciones que los demás, ¿sí? Dentro del artículo 24 de educación inclusiva y dentro de lo que es la convención, hay otro de los conceptos que surgen un poco, que también vienen a sentar las bases de cómo nosotros podemos aportar, ¿sí?, para poder generar, digamos, y poder garantizar este derecho a la educación inclusiva, que tiene que ver con el diseño universal.
La convención lo trae como diseño universal, que tiene que ver con básicamente crear espacios, ¿sí?, o recursos que sean para todos. Dentro del ámbito educativo está el diseño universal para el aprendizaje, que viene en línea con este diseño universal y que lo que dice es que nosotros podamos, digamos, como institución, como docentes, ¿sí?, podamos crear, ¿sí?, distintos, llamémosle, materiales, contenidos, desde nuestra planificación, o sea, partiendo de la planificación que nosotros vamos a llevar adelante, poder crear todas estas cosas que sean para todos los estudiantes, ¿sí?, para el mayor número de estudiantes, contemplando la diversidad, ¿bien? Dentro de este diseño universal, lo voy a decir como a grandes rasgos, si quieren pueden interiorizarse un poco más, buscando información, porque es muy amplio y es muy rico de poder conocerlo y es una línea que nos va a marcar a nosotros el cómo poder ir desarrollando nuestras clases, cómo poder ir desempeñándonos, cómo empezar a planificar desde este modelo social, desde una mirada inclusiva. Pero hoy, a grandes rasgos, les digo que el diseño universal del aprendizaje tiene tres principios que son múltiples formas de representación, múltiples formas de motivación y múltiples formas de expresión. Estos tres principios lo que dicen claramente es que nosotros como docentes podamos tener múltiples formas de poder expresar nuestros contenidos, nuestra enseñanza, ¿sí?, que la podamos representar de distintas formas y que busquemos también distintas formas de motivar a esos estudiantes para que logren los aprendizajes. Y al mismo tiempo, por parte del estudiante, es poder darle a ese estudiante también la posibilidad de que pueda representar, expresar y motivarse de la manera que ellos lo consideren, ¿sí? Es como básicamente eso. Y a su vez, digamos, si nosotros no pensamos, por ejemplo, nuestra planificación desde un inicio, contemplando, digamos, esta cuestión del currículo abierto y flexible, digamos, y desde un comienzo, tenemos otro concepto que también está establecido dentro de lo que es la convención, que es el de ajustes razonables. El ajustes razonables dice que cuando uno desde un inicio no pudo crear, ¿sí?, contenidos o materiales, digamos, contemplando a toda la diversidad, nosotros podemos hacer un pequeño ajuste que no demande un costo excesivo, un recurso excesivo, pero que lo podamos adaptar, ¿sí?, pensando en una necesidad de la persona. Bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto como para que nosotros podamos ver esta diferenciación. Si yo desde un inicio, por ejemplo, para dar una clase, planteé una presentación de PowerPoint que no la hice accesible para que una persona con discapacidad pueda acceder a ella, entonces un pequeño ajuste razonable puede ser que alguien se siente al lado de la persona, ya sea el docente o algún compañero, y le pueda ir leyendo a esa persona, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, todo lo que ese PowerPoint tiene allí, ¿no? Ese sería como un pequeño ajuste razonable que nosotros podemos hacer contemplando la diversidad. Otro ejemplo también concreto, como para pensarlo, es muchas veces nosotros lo podemos visualizar con el tema de los videos, que también es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero muchas veces los videos no contemplan a las personas con discapacidad visual o a las personas con discapacidad auditiva. Entonces, si nosotros vamos a plantear un video que, por ejemplo, no tiene audiodescripción, entonces nosotros lo que vamos a hacer con un pequeño ajuste razonable es también sentarnos al lado de la persona y poder ir describiéndole todo lo que en ese video va a suceder, ¿sí? Esto es como a grandes rasgos y algunos ejemplos también como muy generales, pero podemos encontrar infinidad de cosas y ejemplos que podemos trabajar dentro de lo que es las instituciones educativas. Bien, bueno. Continuamos, no sé si hay alguna duda, si alguien quiere aportar algo más, alguno de mis compañeros. Si no, seguimos. Bien, seguimos, Dai, si querés. Perfecto. Bárbaro.
Bien, una cuestión importante en esto tiene que ver con ciertas concepciones de las que vamos a ir hablando, ¿sí? Y muchas veces frente a esto bueno, ya no existe la escuela especial y la escuela común, la escuela debe ser inclusiva. Una de las cuestiones que sabemos que a veces preocupa es, bueno, cuál es el diagnóstico de este estudiante que yo voy a tener, porque está esta creencia, esta cuestión de que si yo conozco el diagnóstico voy a poder, digamos, hacer más accesible mi clase. Entonces, una preocupación que aparece es, bueno, yo como docente quizás no tengo la formación específica para entender un diagnóstico y demás. Entonces, vamos a hablar de eso en breve. Existen, según la convención que mencionaba Diana, eh, existen distintos tipos de discapacidad, ¿sí? Siempre recuerden em, que la discapacidad se entiende como la relación de la persona con un entorno y en ese entorno aparecen ciertas barreras, ¿sí? Que son las que generan la discapacidad. No es una cuestión meramente de la persona. Entonces, dentro de esa convención, que es la que nosotros utilizamos como marco legal, aparece esta clasificación que les voy a mencionar de tipos de discapacidad. Hay otras, ¿sí? Esta la tomamos porque, bueno, es bastante sencilla en algún punto de entender. Entonces, hablamos de discapacidad motriz, tiene que ver con lo que tiene que ver con limitaciones de movilidad, ¿sí? Todo lo que sea movilidad. Hay, por supuesto, dentro de estas categorías generales hay infinidad de tipos de discapacidad distintas que se podrían mencionar. Dentro de lo que es la discapacidad auditiva, por ejemplo, está la hipoacusia, que sería la disminución auditiva, y la sordera, ¿sí? Que en esto voy a hacer una salvedad, porque es un término bastante común decir sordo-mudo. Que una persona sea sorda no implica necesariamente que sea muda, ¿sí? Em, la, la afasia, que es la imposibilidad de articular lenguaje, no necesariamente va asociada a la sordera. Entonces, que una persona sea sorda no implica que sea necesariamente muda, ¿sí? Por lo tanto, el término correcto es sordo y no sordo-mudo en ese sentido. Después tenemos las discapacidades viscerales, que son aquellas que tienen que ver, como su nombre lo indica, con lo interno, digamos, lo visceral. Podríamos hablar, por ejemplo, de diabetes, podría ser una discapacidad visceral, ¿sí? Algunas cuestiones cardíacas también, ¿sí? Esas son las viscerales. Está en discusión si la celiaquía es o no una discapacidad visceral, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos por otro lado las discapacidades intelectuales o cognitivas, que posiblemente dentro de esta categorización sea como la categoría que incluye un rango más diverso de situaciones, ¿sí? Donde entra tanto los trastornos del espectro autista, el déficit de atención, y una cantidad muy diversa de situaciones, ¿sí? Y por último, que es la que vamos a ahondar más hoy en esta charla, tiene que ver con la discapacidad visual, que tiene como dos subclasificaciones. Por un lado está la disminución visual, ¿sí? Y por otro lado está la ceguera, que es, bueno, la limitación total de la visión, ¿sí? Y que en esto también voy a hacer una salvedad.
el término aceptado por la colectividad de personas ciegas es ese, persona ciega o ciego, y no vidente. Sí, amigos nuestros que son personas ciegas nos hacen este chiste de vos tampoco sos vidente porque no ves el futuro. Entonces esto es aclararlo que el término aceptado y correcto es persona ciega. ¿Sí? Y bueno, la ceguera puede ser de origen adquirido o congénito. ¿Sí? Bien, chicas, ¿quieren agregar algo a esto? No, me parece que está bien. Bien. En general, el apoyo que utiliza una persona ciega o con disminución visual tiene que ver con el bastón, ¿sí? Y dentro de el bastón hay un código, ¿sí? Que tiene que ver con los colores. El bastón blanco es para la persona ciega. El verde es el que utiliza la persona con disminución visual o baja visión. Y el blanco y rojo, o sea, es un bastón blanco con líneas rojas, es el que utilizan las personas que tienen sordo-ceguera. ¿Sí? Sordo-ceguera. El bastón blanco para las personas ciegas es un código internacional, ¿sí? Ahora, el bastón verde como código para persona con disminución visual está aceptado en algunos países y en otros no. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque si bien este código existe, también es cierto que la persona utiliza el bastón que consiguió o que le queda cómodo o que le gusta, ¿sí? Entonces tampoco es que, bueno, si tiene un bastón blanco, quiere decir que es una persona ciega y no una persona con disminución visual. Pero bueno, está bueno que ustedes sepan que existe este código. Por ejemplo, muchas personas con disminución visual utilizan el bastón blanco porque está, digamos, más reconocido socialmente. Entonces, las personas que ven el bastón saben que inmediatamente que se trata de una persona con discapacidad visual. Y con respecto a los perros guías, existe una ley nacional, que es la 26.858, que es la que habilita en Argentina la utilización de perros guías, ¿sí? Voy a decir algo que quizás sea una obviedad, un perro guía no es una mascota, ¿sí? Entonces está reglamentado su utilización y su acceso a todos los espacios, ¿sí? Incluido el transporte, incluido restaurantes, incluido cualquier oficina pública, ¿sí? La ley 26.858 es la que reglamenta eso, ¿sí? De alguna manera el perro guía es una configuración de apoyo para las personas ciegas. La ordenanza municipal, esto corre solo para Mar del Plata, ordenanza municipal 21.419, lo que hace es aclarar que todo lo que dice la Ley Nacional 26.858 corre también para el municipio de General Porredón, ¿sí? Y la Ordenanza Municipal 22.031 lo que dice es que también los perros guías deben tener garantizado el acceso a balnearios y playas, ¿sí? Que eso es propio de Mar del Plata. Entonces, con esto sepan que existe un marco legal que habilita todo esto para garantizar el acceso de las personas con su perro guía. ¿Seguimos adelante? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Se va entendiendo? Para ir teniendo un poco de feedback, a ver si algo de esto les resulta nuevo, si
Bueno, nos pueden ir comentando cualquier cosita en el chat, vamos a ir avanzando mientras tanto, después intercambiamos al final. Súper interesante, bueno, bárbaro. Esto tiene que ver un poco más con algunas recomendaciones generales que podemos hacer desde SILSA, lo que tiene que ver con el trato con las personas con discapacidad. Algo que muchas veces nos sucede es que se dan un montón de situaciones que tienen que ver con situaciones incómodas que se producen por el desconocimiento, porque no estamos acostumbrados a tratar con personas con discapacidad visual, en este caso, ¿sí? Y que muchas veces tenemos ciertos temores, no queremos ofender al otro, no sé si les ha pasado algo de esto. Así que, bueno, están diciendo, voy leyendo el chat en paralelo, están diciendo gracias por la información, súper interesante, muy claro, gracias. Bien, que después van a subir todo esto al Classroom. Bueno, les continúo contando. Algunas cuestiones fundamentales que son recomendaciones generales, y esto para todas las personas con discapacidad, no solo para las personas con discapacidad visual. Si nos encontramos con una persona, por ejemplo, ciega, que está parada, que está en la calle, nosotros le podemos preguntar si necesita ayuda, porque por ahí esa persona está, no sé, esperando un amigo, y yo voy y la cruzo, y no sería lo correcto para el trato con ninguna persona, preguntarle, tal vez esa persona no requiere ayuda y está bien, y en el caso de que no sepa cómo hacerlo, o también para no ser invasivo y para atender a la singularidad de esa persona, preguntarle cómo se siente más cómodo, cómo puedo hacerlo, ¿sí? Algo que muchas veces sucede es que cuando vamos a cruzar la calle o es necesario orientar a esa persona, en general lo ideal es que la persona que acompaña ofrezca su hombro o su codo para que la persona con discapacidad visual se tome de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros vamos un paso por delante de la persona y la persona se toma de mí y le permite de alguna manera anticipar todo lo que son los movimientos y demás que se dan en la calle. En general es el modo que utilizan, pero bueno, siempre es mejor preguntar antes de ayudar. Eso como una regla general que muchas veces con buenas intenciones y demás suceden situaciones que son incómodas en la vida cotidiana, ¿no? Y con la naturalidad que implica. Veo una persona que me da la sensación de que puedo estar necesitando ayuda y le pregunto, ¿no? Hola, me presento, digo, porque también esta cuestión de la anticipación con las personas con discapacidad visual hay que tener en cuenta, ¿no? No puedo aparecer de repente y agarrar a esa persona. Que son todas cosas que yo sé que cuando las digo suenan chistosas, suenan obvias, pero después, al no estar acostumbrados, nos suceden estas cosas. También algo que por ahí podemos hacer es esto de no utilizar palabras como acá o allá, ahí, porque no son recomendaciones. Algo que sucede mucho cuando nosotros hacemos talleres vivenciales, que hacemos este ejercicio de taparnos los ojos, circular con un bastón, es que la persona que está acompañando se encuentra con esas cuestiones, le dice, para, le dice, y la otra persona que está con los ojos vendados no se da cuenta por qué, qué hay de adelante, o para allá, y no hay una indicación que sea precisa. Entonces, lo ideal es usar expresiones que tengan que ver con, por ejemplo, a la izquierda, a la derecha, bueno, acá está la escalera, estamos pasando por la puerta, acá está el cordón de la vereda, ¿no? En un paso adelante está el cordón de la vereda. Poder dar una indicación que sea lo más precisa posible. Después, utilizar palabras como ver y mirar es algo que muchas veces sé que sucede, pasa ahí como una incomodidad. He visto situaciones graciosas como de alguien que diga, ah, bueno, nos vemos, uy, dije nos vemos, como si fuese una ofensa para esa persona, y son palabras y expresiones que están en nuestro vocabulario cotidiano, y las personas con discapacidad visual las utilizan, o sea, le podemos decir a alguien nos vemos, viste tal película, porque tiene que ver con expresiones que van mucho más allá del mirar concretamente, ¿sí? Con los ojos. Entonces, hacerlo con naturalidad. Si yo estoy todo el tiempo cuidándome con las palabras que voy a usar, no estoy tratando a esa persona con naturalidad. Entonces, otras cuestiones que hacemos mucho, por ahí, esto que decía, ¿no? Viste la película, ahora después vamos a hablar, pero las personas con discapacidad visual, con ceguera, ven películas, las ven con audiodescripción, que es un modo de hacer accesibles las producciones audiovisuales con un narrador. Hoy, si muchos de ustedes, por ejemplo, usan Netflix,
seguramente tienen la posibilidad de activar algunas películas o series con audiodescripción. Y es la forma en la que hoy en día ven series y películas, por ejemplo. Entonces, son gestos y son expresiones que se utilizan en la cotidianidad. Obviamente no es una producción visual en ese caso, tiene la voz de un narrador, como una voz en off, en los momentos en los que no hay diálogo, que va relatando lo que sucede en las imágenes. También esto que decíamos, bueno, la anticipación verbal de los escenarios y las acciones siempre es importante, porque por ahí esa persona, bueno, llega a un lugar por primera vez y no va a saber dónde está todo, entonces hacer una recorrida muchas veces por el espacio, indicándole dónde está, si es un espacio en el que va a quedarse un rato, ¿no? Poder indicarle dónde están determinados lugares, incluso, por ejemplo, anticiparle dónde está la silla, esa persona ya después tocando el respaldar de la silla se puede sentar sola, ciertas cuestiones de esto, la anticipación, o poder pensar en esto, lo que yo estoy viendo que esa persona no, y que es información relevante. También esto mismo, ¿no? Decíamos, por ahí mostrar todo lo que sean objetos y elementos cotidianos con confianza, sobre todo en lo que es niños, y en el trabajo con los niños y niñas, para poder generarles cierta confianza, ¿no? En todo lo que sea juegos, o movimientos, o actividades, que por ahí es distinto a si lo hacemos de una manera repentina, porque hay que pensar en este sentido de la anticipación que quienes vemos siempre tenemos incorporado, ¿sí? Ahí están diciendo, bueno, muy interesante tener en cuenta la anticipación para no invadir al otro, escuchar esta charla es un modo de empezar a hacerlo, totalmente, dice Abigail, y Gaby dice gracias, así que bueno, algunas cuestiones, no sé si quieren agregar algo más, Dai, Mati, Dai, ¿quiere decir algo? Sí, sí, a mí me gustaría agregar, bueno, que esto, digamos, estas recomendaciones tienen que ver, digamos, si bien pueden ampliarse a otros tipos de discapacidad, están centradas más que nada en lo que tiene que ver con las personas ciegas, ¿bien? Pero, como Mati mencionaba, también tenemos a las personas con baja visión o con disminución visual, y que, a ver, algo que me gustaría reforzar es que no todas las personas por tener baja visión van a tener la misma baja visión. Que en realidad esto es algo que abarca para todas las personas, ¿no? No todas las personas, por más que tengan la misma discapacidad, significa que van a necesitar las mismas cosas. Pensemos en dos personas ciegas, no porque las dos sean ciegas van a necesitar las dos lo mismo. Pero en lo que tiene que ver con las personas con baja visión es un poco más incluso específico, porque cada baja visión es muy particular una de la otra, ¿sí? Hay dos personas que pueden tener baja visión, pero al mismo tiempo ver de maneras totalmente distintas. Entonces es importante, digamos, considerar esto porque muchas veces se piensa que una persona con baja visión, y esto es una generalidad media un poco errónea, se piensa que toda la persona va a necesitar que sí o sí le amplíen la letra, es decir, que le hagan todo en macrotipo, por ejemplo. Y eso es un mito, la verdad que bastante falso, porque no todas las personas con baja visión necesitan la letra grande. Al contrario, de acuerdo a las patologías que tenga la persona en su visión, a lo mejor necesite que se la achiquen lo mayormente posible, por ejemplo, ¿sí? O hay personas que van a necesitar, digamos, muchos contrastes en algunas cosas y en otras no. Hay personas que quizás pueden ver bien de cerca y no de lejos, o viceversa. Digamos, como que es muy amplio el abanico, ¿sí? Y, digamos, tenemos que pensar y estar abiertos nosotros. Hay un autor muy lindo que dice que tenemos que estar dispuestos. Carlos Clear dice que en realidad no tenemos que conocer tanto, sino que lo que tenemos que es estar dispuestos. Y en esto, bueno, entra esta cuestión de que no hay algunas cosas que las podemos generalizar y otras que no, porque van a depender de cada persona y sobre todo de cada discapacidad. Por eso esto que yo empecé a decir hace un ratito de conocer el diagnóstico no me garantiza un conocimiento útil de la persona. O sea, es más importante conocer a la persona, poder comunicarme con la persona y ver qué es lo que esa persona necesita,
que el diagnóstico en sí. El diagnóstico en sí me puede dar una orientación, ¿sí? Pero lo que me va a realmente indicar cuáles son los ajustes razonables que yo necesito hacer, si es que necesito hacer alguno, va a ser en relación con esa persona, no tanto con su diagnóstico, ¿sí? Entonces, un poco aclaro esto por esta cuestión que me han contado docentes, de decir, bueno, ¿y cómo hago para entender un diagnóstico? ¿Qué me tengo que poner a estudiar sobre el tema? No, no necesariamente. O sea, si te interesa estudiarlo y te suma, bienvenido. Ahora, lo que sí va a ser necesario es que conozcas a esa persona, que te puedas comunicar con esa persona y ver qué es lo que necesita y cómo lo necesita, ¿sí? Y también aceptar cuando la persona, cuando yo quiero ofrecer ayuda o un ajuste y la persona dice, no, prefiero que no, aceptar eso, ¿sí? Porque eso también forma parte de aceptar la autonomía y la capacidad de decisión de todas las personas y en especial de las personas con discapacidad en este caso. Sí, también hay algo que me gustaría reforzar en cuanto a lo que mencionas, Mati, de que esta cuestión del diagnóstico o de ver, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la discapacidad visual, la patología, no implica que nosotros estemos relacionando a la discapacidad con enfermedad, que también es algo que muchas veces ha sucedido a lo largo de la historia, que es esta cuestión de ver a la discapacidad como enfermedad. Y estamos hoy, desde todo esto que venía mencionando Majo, desde el principio, del modelo social, y eso, estamos muy lejos ya de ver a la discapacidad como una enfermedad, sino que simplemente vamos a tomar este diagnóstico para que nos dé un puntapié inicial cuando no conocemos a la persona, ¿sí? Pero en realidad, y refuerzo mucho lo que dice Mati, creo que lo importante es poder conocer a la persona y preguntarle qué es lo que quiere. Y si no llega a saber lo que quiere, bueno, trabajemos juntos, ¿sí? Para ver de qué manera o qué manera te queda más cómodo a vos para poder lograr lo que vos quieras lograr, ¿sí? Pero es esta cuestión de empezar a darle protagonismo a la persona, de empezar a ver cuáles son sus intereses y darle la posibilidad de que tome sus propias decisiones y que sea lo más autónomo posible. Agrego algo chiquito y ya pasamos a lo siguiente, que también tiene que ver con esta mirada de la diversidad. Es poder romper un poco una idea de pensar la educación como que el estudiantado es totalmente homogéneo, que hay un único modo de resolver las cosas, una única forma de evaluar, una única forma de generar, ¿no? Digamos, este proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que hay que poder entender la diversidad y aceptar la diversidad que hay en las aulas hoy, ¿no? Y que es muy importante, que la discapacidad forma parte de esa diversidad, pero que estas son cosas que también nos implican y nos ayudan a poder pensar en un montón de otras situaciones que se dan hoy con los niños, las niñas, los jóvenes, adultos, ¿sí? Que tienen que ver con otras cuestiones y que también muchas veces requieren esta mirada de la singularidad, poder valorar a cada uno por lo que es y poder de alguna manera entender que esos procesos de aprendizaje y de enseñanza se dan de manera muy singular en cada persona y que requieren que uno tenga esta mirada, digamos, de diversidad, que de alguna manera me gusta pensarlo así. Están diciendo, bueno, qué importante estar dispuesto, establecer vínculos, poder generar el vínculo. Un tema que pasa con el acceso de estudiantes terciarios con dificultades comunicacionales importantes. Ahora, si quieren, después lo conversamos. Al final, también trabajar interdisciplinariamente con los EO, amplía la mirada para realizar esos posibles ajustes. No sé a qué se refiere con la expresión EO. Sí, es cierto, creo que sí, no sé si se referirá a acompañante terapéutico o a estimulación temprana, o bueno, hay como muchas cuestiones, pero es TEO, importante y está bueno lo que dice esto de TEO. poder trabajar.
Sí, terapista ocupacional quizás se refería, no sé. Sí, Dai, Después perdón que te interrumpí, adelante. Sí, también puede ser. y después dice Carlos También puede Esquiar, ser terapista ocupacional. imprescindible para pensar esta mirada pedagógica, tal cual, es una de las lecturas que podemos recomendar. Bueno, ahora si quieren retomamos Sí. estas cuestiones más hacia el final. Sí, yo quería digamos, quedarme con esta cuestión de poder trabajar de manera interdisciplinariamente. No solamente entre los docentes o con los docentes de apoyo a la inclusión que tengan los estudiantes, sino que también hacer partícipe al estudiante, hacer partícipe a la familia, y si este estudiante a su vez tiene, por ejemplo, terapistas ocupacionales o acompañante terapéutico o asiste a psicólogos, o al lugar donde esa persona fuese, ¿no? A un club o lo que fuese, es importante trabajar interdisciplinariamente, porque lo que nosotros tenemos que buscar es que la persona, ¿sí?, pueda desarrollarse, pueda desenvolverse, pueda ser autónomo en su vida, ¿sí?, y no desde esta mirada pura y exclusivamente de la discapacidad, sino desde la mirada de que es ante todo una persona y por lo tanto un sujeto de derechos. Y con todos los Bien. actores, como decía recién Dai, de la comunidad educativa. Yo a veces digo hasta la importancia de trabajar esto, no sé, con asistentes escolares, ¿no? Con el personal administrativo, de portería, digo, personas que construyen vínculos con estudiantes todos los días de su vida, digamos, y qué importante pensar en todo, las familias, las organizaciones, si ese estudiante, digamos, forma parte de una escuela especial, los equipos pedagógicos, ¿sí? Hay que poder pensarlo entre todos. Dice, los CEO en las escuelas están conformados, sí, como un espacio de orientación, digo, claro, se refiere a estos equipos. Ah, el centro de orientación. Sí, a los equipos, por ahí le decimos diferente en cada lugar, no sé si es una generalización. Se refiere, claro, a los equipos conformados o los equipos conformados por psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, etc. Tal cual. Bien, perfecto. Dice, hermoso, están hablando de un taller de cerámica de extensión para personas con discapacidad visual, que es sí, el hermoso taller de la biblioteca parlante. Gracias, Marina, por tu labor en ese espacio, le dice Janina. Claro, el equipo de orientación escolar le llaman. Está bien, ahora entiendo. Sí, yo lo conocía como Hay OE. expresiones que por ahí hay expresiones que por ahí no las utilizamos igual. Ok. Igual, y por ahí va la idea. Continuamos. Bien, bueno, en este recorrido entonces, imagino que muchos de ustedes, sobre todo los que se están formando como profesores, la pregunta es cómo se hace, o sea, cómo hago para hacer accesible un contenido, para hacer accesible una clase. Bueno, hay distintos apoyos educativos o configuraciones de apoyo también se llaman, que lo que permiten es justamente eso, ¿no? Hacer accesible contenido, hacer accesible una clase. Vamos a hablar de algunos, ¿sí? Otros, como ya dijimos, de acuerdo a cada persona va a ser necesario generarlos, ¿sí? En relación con esa persona. De acuerdo a lo que esa persona necesite o le quede cómodo. Por ejemplo, configuraciones de apoyo en lectoescritura, el más conocido en lo que es discapacidad visual es el braille, ¿sí? Que tiene que ver con escribir en relieve, ¿sí? Es un alfabeto propio y demás. Algunas cuestiones con respecto al braille que es necesario saber. No todas las personas con discapacidad visual saben braille, ¿sí? Sobre todo las personas que han adquirido la discapacidad visual, digamos, a cierta edad, que no es algo congénito, hoy en día esas personas muchas veces prefieren otro tipo de configuraciones de apoyo, por lo tanto no llegan a aprender braille. Entonces, no dar por sentado que una persona, porque es una persona ciega, sabe braille, ¿sí? Eso es una especie como de mito, diría, que existe
y que es necesario también tenerlo en cuenta, ¿sí? Volvemos a esto de que lo importante es cada persona. Con respecto al braille, Dai, ¿querías agregar algo? No, estoy bien, porque Bien, el braille es un sistema bastante complejo y, bueno, requiere de muchas características y cuestiones, pero creo que está muy bien eso que decís, de que resaltar de que no todas las personas son usuarios de braille y que aquellas que no lo son, es importante también dar esta oportunidad de que puedan usar algún recurso tecnológico, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, bien. es eso. Por, por ahí interrumpo porque ahora en 10 minutos me tengo que retirar para otro compromiso, van a cerrar la actividad Mati y Dai, pero bueno, aprovecho para mostrarles un recurso que por ahí se los había mostrado, que tiene que ver con el braille, cuando realizamos una primera actividad en Mar del Plata, que fue a partir de la que nos convocaron. Por ejemplo, hay distintos libros en braille. Por ejemplo, es un libro que se llama El Libro Negro de los Colores, que es bastante conocido, se consigue en las librerías, que es un libro todo negro, ¿sí? Que habla de los colores, que está en braille. En braille no se llega a ver claramente, pero les voy a acercar el tema de los dibujos. Esto, ay, estoy chocando la computadora. Acá hay como gotitas de lluvia. Es la historia les leo de qué habla atrás, pero dice, Tomás no puede ver los colores, estos son para él miles de sabores, olores, sonidos y emociones. Desde la oscuridad de sus ojos, Tomás nos invita a descubrir los colores sin verlos. Entonces, el cuento va diciendo que para Tomás el color amarillo huele, es suave como las plumas de los pollitos y sabe a mayonesa, que el rojo es dulce como la fresa y como la frutilla y que duele cuando se asoma por el raspón de su rodilla, ¿no? Va hablando y asociando a sensaciones, olores, sabores, los distintos colores, que es un libro que lo hemos usado muchísimo para trabajar. Después, por ejemplo, acá tengo otro que también está hecho todo en relieve, que se llama Genoveva, que es de Laura Spivak, que es también todo blanco y que le cuento una oruga que se convierte en mariposa, no sé si se llega a ver, pero bueno, después pueden chusmear en internet, y en este caso es todo blanco y tiene las letras, después está en braille, acá, y de este lado tiene los dibujos en relieve. Todo así. Y al final, de la mayoría de los libros que son en braille, tienen el alfabeto, como para que cada uno lo pueda conocer. Y también signos de puntuación como, bueno, mayúscula, signos de pregunta, de admiración, etcétera. Los números. Mostrarles eso. Bien, vamos a tener algunos recursos. Doy fe que el libro negro Bien. de los colores se consigue en Mar del Plata, lo vi hace poco en una librería. Así que doy fe que aquí se consigue. Bueno, en esta línea, Mati, déjame Sí, que agregue, adelante. en realidad les voy a recomendar, si les interesa, para que puedan ver, hay un video que es un documental muy chiquitito, un cortometraje, mejor dicho, que se llama Los colores de las flores, y bueno, justo más como mencionaba el libro de Tomás y el tema de cómo ver los colores, el video Los colores de las flores también trata de un chico ciego que la tarea era que tenga que escribir acerca de qué eran los colores. Entonces, bueno, él con su máquina braille y otras estrategias que usó, bueno, pudo dar cuenta de qué eran para ver los colores. Es muy lindo, es muy cortito, los invito a verlo cuando ustedes quieran. Ahí se los compartí en el chat, Dai, para que lo vean Bueno, después. muchas gracias. Gracias. Bien, entonces continuamos con los apoyos educativos. Como decía, a partir de la ampliación de la tecnología, además del braille, que es lo más conocido hasta ahora por el público en general, existen otras cuestiones apoyadas en la tecnología que son buenas configuraciones de apoyo. Básicamente, gran parte de esas tecnologías tiene que ver con convertir a través de un sintetizador de voz, convertir en audio distinto tipo de material, ¿sí? Entonces, tanto los celulares, los teléfonos celulares, como las computadoras, se les puede agregar
algunos ya vienen de fábrica y otros se pueden instalar, sintetizadores de voz y lectores de pantalla, por ejemplo. Existe un sinfín, digamos, de aplicaciones. Una que recuerdo ahora es Speech to Text, que vos, por ejemplo, es una aplicación para un celular que vos le hablas a la aplicación y te lo convierte en texto, y después ese texto también te lo puede leer un sintetizador de voz, ¿sí? Por ejemplo, esa es una aplicación, Speech to Text. Después existen los lectores de pantalla, que son los que utilizan las personas ciegas o con disminución visual para reconocer lo que hay de forma textual, de forma de texto en una pantalla, ¿sí? Entonces, el NVDA es un programa que es un software libre, por lo tanto es gratuito, es de muy fácil descarga, ¿sí? Y te permite, con el NVDA podés leer pantalla, ¿sí? En la computadora. ¿Sí? En la computadora. El NVDA es para computadora y se puede descargar en un archivo muy livianito que lo puedo llevar en un pendrive y lo puedo utilizar en cualquier computadora. El JAWS es un programa también para el lector de pantalla que es de licencia paga, ¿sí? El JAWS es de licencia paga. Y en lo que es celulares, tenemos lectores de pantalla. En Android está el Tollback, ¿sí? Si ustedes tienen Android como sistema operativo en su celular, el Tollback viene con el teléfono, ¿sí? No les sugerimos ahora que lo activen porque después suele ser un poco complejo desactivarlo y es como que va a quedar ahí, van a quedar hablando sus teléfonos y leyéndoles todo lo que hay en su pantalla. Nos ha pasado a todos que la primera vez que lo activamos es muy simple de activar y no tan simple de desactivar, así que por eso no lo proponemos ahora. Aparte de eso, de que los lectores de pantalla, bueno, tanto los lectores de pantalla en el celular como el Tollback o el NVDA, por ejemplo, que funcionan en las computadoras, tienen como sus características para manejarlos. No es que uno, por ejemplo, activa el Tollback en el celular y ya directamente lo maneja, pero guiado por la voz, sino que uno empieza, digamos, a tener que manejar el teléfono de una manera muy particular. Por ejemplo, no sé, si yo quiero abrir el WhatsApp, si yo le hago un toque al icono de WhatsApp, me va a leer que es el WhatsApp. Pero yo para poder abrir el WhatsApp no es como lo hacemos comúnmente, que tocamos una vez y ya se abre, sino que una vez lo tocamos para que nos lea qué icono es y tenemos que hacer 2 toques seguidos, por ejemplo, para que nos abra el WhatsApp. Y así, entonces, digamos, uno que no conoce cómo va funcionando, por ahí le es un poco complejo esta cuestión. Una vez que se acostumbran, ya está. Igual que el NVDA tiene, digamos, sus características por una cuestión de que una persona ciega, digamos, le es muy complejo poder utilizar el mouse, entonces toda la computadora la maneja por medio de comandos que va utilizando el teclado, ¿no? Por ejemplo, un comando que nosotros seguramente usamos todos es el control C para copiar o el control V para pegar, ¿no? Bueno, así como esos comandos se utilizan otros y a otros más complejos para poder hacer todas las acciones que uno realiza cotidianamente en una computadora. Una cosita que yo ya me tengo que retirar y les quiero decir algo en relación a esto que les dejé en el chat, que es un portal de tecnología inclusiva de CILSA que se llama www.desarrollarinclusión.cilsa.org, y ahí tienen un montón de información, no solo sobre esta cuestión que tiene que ver con los paradigmas de discapacidad. Hay toda una parte que tiene que ver, que la armaron distintas organizaciones de personas con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual y demás, que tiene un montón de información sobre todo lo que son configuraciones de apoyo. Hay toda una parte vinculada también a aplicaciones accesibles para personas con discapacidad, muchas de estas que han estado comentando, y hay toda una parte también que tiene que ver con lectores de pantalla, la accesibilidad de las distintas plataformas que se utilizan ahora, de Zoom, de Meet, de las infinitas que hay, digamos, y cómo son los comandos de teclado para utilizarlos con lector de pantalla. Ahora también hay un curso que arranca muy poco, que está abierta a la inscripción, que es gratuito, que es sobre producción de contenidos accesibles, producción de contenidos de comunicación accesibles,
Así que bueno, pueden chusmear todo eso ahí en la dirección que les dejé, y bueno, yo ahora me retiro porque tengo otro compromiso con el hogar de niños de acá, de Rosario, y bueno, siguen Mati y Dai, después me cuentan cualquier cosa también a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Majo, por tu participación. Gracias, Majo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Bien, entonces, continuamos entonces, Mati. continuamos. En el sistema operativo de iOS, que es el de Apple, que también hay personas que lo tienen, el programa que sirve como lector de pantalla es el VoiceOver, ¿sí? Funciona exactamente igual leyendo lo que aparece en la pantalla del celular. Algo a tener en cuenta en cuanto a lectores de pantalla, sea tanto en la computadora como el celular, es que van a leer lo que está en formato texto, ¿sí? Entonces, si en una página o en un documento, supongamos que ustedes le envían a alguien un documento y ese documento está escaneado en formato imagen y no en formato texto, el lector de pantalla te va a decir página en blanco porque no hay texto, ¿sí? Entonces, es importante que si yo genero contenido, que es un poco lo que decía Majo sobre este curso que se va a dar en breve, que tiene que ver con la generación de contenido accesible, si yo genero un contenido, que ese archivo que envío, ¿sí?, esté en formato texto para que un lector lo pueda reconocer. ¿Y qué pasa si dentro de ese archivo o en algo físico, ¿sí?, existe una imagen, ¿sí? Bueno, tiene que haber una descripción en texto de esa imagen para que la persona que accede a esa información se pueda enterar de la información y no se quede fuera de esa información. ¿Cómo se hace una descripción de imagen? Bueno, cuando se programan las páginas y también en las redes sociales, si ustedes suben contenido, existe la posibilidad de agregar una descripción alternativa, se llama, para que cuando el lector se encuentre con la imagen, te lea la descripción. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, ustedes que trabajan seguramente con obras de arte, bueno, dirán, bueno, ¿cómo describo en palabras una obra de arte visual? ¿No? Bueno, lo que se propone es que se haga una descripción lo más objetiva posible de lo que hay en la imagen, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando una persona ciega escucha o con disminución visual escucha la descripción, pueda hacer su propia interpretación de la obra, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a yo interpretarle la obra. En la descripción no va a ir, por ejemplo, el nombre del autor de la obra, no va a ir la técnica, no va a ir tampoco el movimiento artístico al que pertenece esa obra. Va a haber una descripción de lo que hay en la imagen, ¿sí?, en términos lo más objetivos posibles. Y lo que vamos a describir es cuáles son los elementos que aparecen en la imagen. Puede haber también una especificación de arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Cuáles son los colores que aparecen también, ¿sí? Y no abundar en demasiados detalles que hagan que cuando yo voy escuchando la descripción me olvide de toda esa información, ¿sí? Si es demasiado extensa y demasiado detallada esa descripción, me va a impedir, digamos, mantener la concentración y hacerme una representación de lo que se me está describiendo. Cuando el formato, cuando el formato de una obra, por ejemplo, en los museos, ¿no?, aparece la obra física, no es posible contar con una descripción en el momento. Se utiliza algo que son los códigos QR, ¿sí? ¿Qué es el código QR? Es bueno, el que todos conocemos, ¿no? Ese rectángulo con cuadraditos negros y blancos. Ese código QR, con una aplicación, yo lo que puedo generar es que cuando la persona escanea ese código QR, se va a una descripción en texto o una descripción en audio de esa imagen, ¿sí? Ahora vamos a mostrar en algunos museos en el mundo hay
debajo de las obras códigos QR que pueden escanear. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo hace una persona ciega o con disminución visual para saber que ahí hay un código QR? Bueno, hay ciertas, digamos que se genera un cierto patrón en qué lugar de una sala de museo están los códigos QR, ¿sí? Ustedes podrían, si generan contenido, generar también ese código de, bueno, los códigos QR están abajo a la derecha en cada página, por ejemplo, ¿sí? Y también hay aplicaciones que están hechas para personas con discapacidad visual y que te van orientando en cómo enfocar el código QR. ¿Sí? Cuando está bien enfocado el código QR, la aplicación hace un sonido que te indica que está bien enfocado. Con respecto a la accesibilidad de textos, es algo que Dai empezó ya a mencionar. También hay que tener en cuenta a las personas con disminución visual, ¿sí? No es solo el formato texto, ¿sí? También hay que tener en cuenta, puede ser el tamaño de la tipografía, una de las cuestiones, el contraste entre el fondo del texto y las letras, ¿sí? Que haya un contraste de color que me permita ganar nitidez y poder observarlo. La disposición del texto también es importante. Los textos justificados, que terminan todos en la misma línea, son más difíciles de leer generalmente que los que están alineados a la izquierda, ¿sí? Que la estructura del texto sea lineal y que no vaya saltando si yo genero un contenido, por ejemplo, en un formato virtual, que no vaya saltando de una cosa a la otra, sino que sea lineal la estructura de ese contenido, facilita la lectura. Y no sé si me estoy olvidando de algo, Dai, que te parezca importante con respecto Sí, a también texto. si nosotros incluimos, por ejemplo, imágenes en los textos, también tener en cuenta de que estas imágenes también deben estar alineadas o estar en línea con el texto, generalmente si pueden ser a la izquierda mejor, que es donde uno comienza el texto, porque muchas veces nosotros vemos que hacemos, por ejemplo, una página en Word y para que quede más lindo estéticamente o lo que fuese, le agregamos la imagen, por ejemplo, arriba a la derecha y le agregamos texto al costado. Esta cuestión cuando hacemos un ajuste cuadrado en Word, donde acomodamos la foto para que quede en el centro del texto, o la ponemos atrás del texto, ¿sí? Y esas cosas dificultan mucho la visión a una persona que tiene baja visión, la lectura, perdón, a una persona que tiene baja visión, porque primero que si tienen que, digamos, ver algo en la imagen, esta cuestión de estar buscando en la hoja a dónde está la imagen y qué contiene esta imagen, ya es muy dificultoso. En cambio, si nosotros la tenemos alineada, él puede seguir esta línea de lo que va haciendo. Y además, el hecho de que, por ejemplo, si nosotros la ponemos de fondo a la imagen y arriba ponemos letras, ¿sí? A veces los colores que pueda llegar a tener esta imagen se pueden superponer con las letras y esto hace que sea dificultoso. También hay, digamos, como muchas características que nosotros podemos emplear teniendo en cuenta la visión. Por ejemplo, esto que mencionaba Mati, la tipografía de letra. El tamaño en realidad es muy relativo. Si nosotros hablamos de en la computadora, por ejemplo, el tamaño puede ser un tamaño estándar porque en la computadora hay distintas aplicaciones o sistemas de accesibilidad que trae la misma computadora que pueden utilizarse como lupas y otras cosas para que la persona lo amplíe a su necesidad. Por eso, si lo hacemos en la computadora, como les digo, es muy relativo el tamaño. Con usar un tamaño estándar ya es suficiente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es en la fuente, este tipo de letra que nosotros vamos a usar, porque a veces estéticamente solemos usar letras que terminan siendo lindas visualmente, pero difíciles de leer, ¿no? Muchas veces usamos letras que son muy como redondeadas, ¿sí? Que, por ejemplo, se pueden confundir la A con la O, por ejemplo, una de las letras que se suele confundir mucho. Entonces es importante también tener en cuenta esto de usar letras más bien que sean cuadradas. Por ejemplo, pensemos, digo en este procesador de texto porque es el que más usamos para poder hacer todo, ¿no? El Word. Pensando en el Word, digamos, unas letras ideales son las estándares también, que tienen que ver con la Times New Roman, el Arial, la Verdana, que son letras
que son visibles y legibles para todas las personas. Como estas tenemos muchas características, pero vuelvo a lo mismo, no hay recetas, no hay recetas para las personas, algo que nosotros les podamos decir esto es así, 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 y nos va a quedar un producto hermoso, porque la verdad que no. Lo importante y lo fundamental es que podamos conocer a las personas y trabajar a partir de ahí, ¿sí? Preguntarle qué es lo que necesita, por ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta la baja visión, ¿no? Esto de qué tamaño de letra te queda más cómodo, qué formato te queda más cómodo, qué color te queda más cómodo, qué contraste te queda más cómodo, porque a veces pensamos que si te dan una letra negra ya es un contraste excelente y a todos les sienta bien. Pero hay otras personas que el color blanco de fondo les refleja mucho. Entonces, lo ideal sería que cambiemos el contraste. Por eso es fundamental tener en cuenta a las personas. Y yo quería, en esto que hablaba Mati de las descripciones de imágenes, que también, digamos, en esto de las personas con baja visión, muchas veces también les sirve la cuestión de la descripción de imágenes, porque las imágenes o son muy chicas o muy grandes, o tienen mucha información, muchos colores que se le dificulta el poder comprender cuál es el contenido de esa imagen, entonces también se suele recurrir a la descripción de imagen. Y yo como ejemplo les quería mostrar, en realidad leer, ayer, bueno, no sé si todos saben, ayer fue el Día Internacional del Bastón Blanco, justo que nosotros veníamos hablando de este tema, y nosotros, bueno, desde el espacio, desde la red social de Silsa, hicimos una publicación y describimos la imagen. Y les voy a leer lo que nosotros pusimos como descripción de imagen, como para que ustedes se den cuenta de un parámetro que es, ¿no? Y pusimos descripción de la imagen. En letras blancas se lee Día del Bastón Blanco. En el centro, sobre fondo celeste, un bastón blanco plegable, con las siglas de Silsa. Y abajo, en letras color celeste sobre un fondo blanco, se lee la pregunta, ¿quiénes lo usan? Por ejemplo, esa sería una descripción, un texto alternativo que nosotros le podemos agregar a la imagen, que es solamente poder dar cuenta del contenido que tiene la imagen, sin agregar percepciones subjetivas de cada uno, ¿no? O sea, lo ideal es que nosotros podamos dar cuenta en esta descripción la mayor objetividad posible. Mati, te dejo seguir, perdón. Bien, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, con respecto, había una pregunta en el chat sobre cuáles son las tipografías sugeridas, son las que se llaman sans serif o de palo seco, las que terminan en línea recta, ¿sí? Son las que mencionaba Dai, Arial, Verdana, Calibri, esas son las sugeridas. Bien, ¿qué pasa con los videos? La forma más extendida para accesibilizar un video tiene que ver con que contenga audiodescripción. ¿Qué es la audiodescripción? Es una pista de audio que lo que va haciendo es describirte lo que aparece en imagen, ¿sí? Hay series, por ejemplo, en Netflix, que ya lo tienen, varias. Uy, disculpen, acaba de pasar una moto, espero que me hayan escuchado. Bueno, decía, hay pistas de audio, así como elegís el idioma en Netflix, podés elegir la audiodescripción, ¿sí? Y esto surgió porque hace un par de años había una serie, Daredevil se llama, no sé si alguien la habrá visto, que es sobre un superhéroe que es una persona ciega, ¿sí? Y cuando salió esa serie, el día que salió, hubo literalmente millones de comentarios de personas con discapacidad de todo el mundo que le pedían a Netflix en sus redes sociales que le agregue audiodescripción a Daredevil, ya que el superhéroe es una persona ciega. A partir de ese pedido, Netflix bajó la serie, a los 2 días la volvió a subir completa con audiodescripción y a partir de ese momento hay varias series y películas que tienen la opción de audiodescripción, ¿sí? Entonces... Sí, Mati, yo quería agregar, justo que estabas mencionando Netflix, también mencionarles, para que después ustedes, si quieren, la investiguen y la busquen, además de esta plataforma, acá en Córdoba se creó la plataforma Teilú,
¿sí? Que es una plataforma que reproduce películas, documentales, entre otras cosas, totalmente accesible para las personas con discapacidad. Que en realidad cualquier persona puede ver o ser usuario de esta plataforma, pero está pensado desde sus inicios contemplando a la persona con discapacidad. Es una plataforma accesible e inclusiva. Todos los videos cuentan con audiodescripción, con subtítulos y con lengua de señas. Perdón, Mati, que te haya interrumpido. Gracias. No, para nada. Ahí les escribí en el chat cómo se llama la plataforma. Entonces, ¿cómo accesibilizar las cuestiones? Ya lo escribí, ahí me piden que lo escriba en el chat, no sé si llegó, creo que sí. Teilu es la plataforma. Ahí está. Bien, decía, ¿qué otras posibilidades tenemos para accesibilizar el material mayormente, digamos, de percepción visual? Tenemos los recursos de percepción áptica. ¿Qué es la percepción áptica? Trabajar con el relieve, ¿sí? Trabajar con el relieve. Una maqueta, por ejemplo, o plano áptico sería una forma de accesibilizar de modo táctil algo que podría ser una imagen, ¿sí? Para esto existe también como modo de percepción áptica o táctil. Ustedes pueden ahí recurrir a distintos formatos. Digo, está desde lo sencillo de sobre una imagen poner una placa de acetato y con un punzón dibujar las líneas para que después esa placa de acetato tenga relieve y yo pueda percibir la imagen a través del tacto, ¿sí? Eso es una forma muy, muy sencilla de accesibilizar una imagen. Pasando por todo lo que sea escultura, que no voy a hablar del tema porque doy por hecho que ustedes saben más del tema que yo. También hay todo lo que sean maquetas y mapas ápticos, ¿sí? También hay un sistema que no es muy conocido y no es universal, digamos, pero existe, que se llama sistema Constance, que lo que hace es adjudicarle a cada color un tipo de relieve, ¿sí? Entonces, el amarillo son puntos, el rojo son picos, ¿sí? Y el azul son ondas. Entonces yo pinto la superficie, digamos, le hago el relieve de acuerdo al color en el que está pintado. Entonces una persona con discapacidad visual podría, tocando la imagen, saber de qué color está coloreado esa imagen, ¿sí? Entonces eso es una forma de convertir en táctil una imagen. También tenemos la impresión 3D como sistema áptico, ¿sí? Hoy en día cada vez se va volviendo en algo más cotidiano para nosotros, la impresión 3D. Ahí vi que hay un comentario en el chat sobre el tema, a ver, lo voy a leer. Dice Mario Muso realizó una impresión 3D del sistema solar y los accidentes costeros de Mar del Plata. Exactamente, eso sepan que es el futuro, la impresión 3D, ¿sí? Cada vez va a ser más común y más accesible esa posibilidad, que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder generar maquetas y mapas ápticos. ¿Qué más? Existen aplicaciones de celular también que son útiles para accesibilizar imagen. Tenemos aquellas que convierten con un sintetizador, convierten en audio un objeto, que quiero decir, con mi celular lo enfoco, como SuperSense es una de esas aplicaciones. Con mi celular enfoco el objeto y la aplicación me dice qué estoy viendo, ¿sí? También hay aplicaciones que te permiten enfocar una imagen que tiene texto y te lee el texto. ¿Cuál es todavía la limitación que tienen estas aplicaciones? Que como son automáticas, cometen errores, ¿sí? No son 100%
confiables, pero son una buena posibilidad para accesibilizar distintos contenidos o formatos visuales, ¿sí? ¿Seguimos adelante, Dai? Dale, sí. En cuanto a las aplicaciones, en realidad, Mati mencionó SuperSense, antes también había mencionado otra, y tenemos infinidad de aplicaciones, y bueno, y ustedes saben cómo es esto de que todos los días aparece una aplicación nueva, entonces tenemos que estar siempre a la vanguardia, tratando de ver, bueno, qué aplicación salió y si sirve o no, y eso es súper valioso porque sobre todo esta cuestión de la tecnología y las aplicaciones le permite a las personas equiparar muchas oportunidades de acceso a lo que tiene que ver con la información, con todo lo que sea visual, ¿no? Son un recurso de apoyo para la persona sumamente importante para poder ser autónomo en su vida. Esto, como mencionaba Marti con la aplicación SuperSense, esta aplicación, entre otras cosas, también permiten de que si vos enfocás, por ejemplo, el espacio, el panorama completo, te dice si tenés una silla frente tuyo, o si, no sé, hay una aplicación que es muy parecida, tiene prácticamente las mismas funciones, pero, por ejemplo, si vos enfocás para arriba, te dice si la luz está prendida o apagada. O sea, imagínense todas las cuestiones que se pueden hacer con una aplicación y todo lo que le permitió a las personas con discapacidad poder, para que ellas puedan ser independientes y autónomas, ¿no? Y, y en cuanto, yendo, digamos, a esto de las esculturas, de las cosas hechas con cerámicas, quizás estas aplicaciones no sirvan del todo en cuanto a que si uno los enfoca y se los vaya a describir, porque son cosas como muy particulares, no es algo estandarizado que ella tenga esta automaticidad de qué es lo que es, pero siempre que esté acompañado con alguna descripción, como ya mencionábamos antes, sí se pueden usar este tipo de aplicaciones para enfocarlos y que les lea esa descripción que nosotros le hemos agregado. Bueno, continuamos porque ya estamos un poco en hora, así que Sí. vamos a seguir, vamos a mostrarles, bueno, estas en realidad son algunas digamos, de las aplicaciones, los voy a decir muy rápidamente porque son imágenes que muestran un poco y dan cuenta de todo esto que nosotros le veníamos mencionando. Tenemos el lector de pantalla LNVDA, tenemos distintas aplicaciones que sirven como lupas en los celulares para que las personas puedan acceder a los textos, ¿sí? Tenemos las impresoras en 3D, tenemos la máquina de braille, que esta máquina de braille en realidad es muy moderna. Hay otras máquinas que son mucho más antiguas y que no tienen ese visor para que se vaya viendo. Son como distintos objetos. Perdón, Dai, les recuerdo que en la página Desarrollar Inclusión que compartió María José antes de despedirse, está toda esta lista de aplicaciones. Si ustedes quieren buscarla en la página, está, y son todas gratuitas, de descarga gratuita para Android, ¿sí? Sí, tal cual, Mati. Y también, bueno, en esta imagen también se puede ver esta cuestión del sistema braille, ¿sí? Las personas ciegas que, por ejemplo, juegan ajedrez, como se muestra en la imagen, que este ajedrez también cuenta con braille y con algunas cuestiones que tienen que ver con texturas, ¿sí? o marcas con relieve para que la persona pueda identificar. Bueno, y tenemos así como mucha variedad, el tema de los colores, ¿sí? Acá se puede visualizar un poco en la imagen que está abajo a la izquierda, se puede visualizar un poco el sistema Constance, esto de que unas líneas, una línea curva marcada en color, la línea recta otro color, ¿sí? Y así. Son como algunos ejemplos que nosotros le trajimos como para poder dar cuenta de la variedad de cosas que se pueden utilizar teniendo en cuenta y contemplando a la persona con discapacidad visual. Repetimos, digamos, si ustedes quieren también hacerse un poco más de información con respecto al tema o con distintas, o de las aplicaciones, de la tecnología o de lo que tiene que ver con la discapacidad, pueden recurrir al portal de Desarrollar Inclusión de SILSA o también a las páginas de SILSA o a las redes sociales que nosotros constantemente estamos subiendo información que puede ser útil y valiosa. Bueno, y como para ir ya finalizando, Mati, te doy la palabra.
Tenemos ahí en el chat les escribí cómo se llama el sistema por si lo quieren buscar, el sistema Constance de colores. Y tenemos un ejemplo que vamos a mostrarles apenas un minuto porque es largo, de una audiodescripción que se hizo para una muestra fotográfica, ¿sí? Cuando nuestra ONG cumplió 50 años. Entonces, la cuestión era cómo accesibilizar esa muestra fotográfica. Y lo que se generó fueron distintas audiodescripciones y les vamos a mostrar un minuto de una para que tengan una referencia de cómo es que se puede construir a través de lo auditivo una descripción. A ver, esperen que en este caso... Ahí está empezando Bien, a compartir, está Mati, yo perfecto, te ¿no? aviso si se ve y si te escucha. Dale. Todavía no se visualiza, pero está empezando, ya te digo. Ok. Decime cuándo le doy play. Ahí se ve, perfecto. Vamos a ver si Listo. se escucha, probemos que sí. Perfecto. Pared 1. El valor de la diversidad. En las calles de la ciudad todo pasa rápido. Circula la gente, parecida, distinta. La primera foto es una muestra de ello. Se llama Todos somos uno con los demás y es la imagen de un cuerpo hecho con partes de diferentes personas. La misma muestra la diversidad que nos acerca y nos aleja, de la que todos estamos hechos y formamos parte. El recorrido sigue con otra foto llamada Media Luna, donde una joven vestida con el uniforme escolar hace la media luna con una sola mano en el patio de... Sí, se corta, ¿no? Un poco. Perdón, a mí se me paró la imagen y quedó toda en blanca. No sé si a todos les sucede lo mismo. ¿Pudieron escuchar algo o no? Sí, ¿Sí? sí, se escuchó, pero se ve toda la pantalla blanca, no se está mostrando la muestra. Ok. No, es que es solo el audio. Bien. Se escucha el audio un poquito cortado, pero sí, la pantalla está blanca, ¿no? Con un Sí. Bien. Es eso. Bien. Bueno, no sé si quieren escuchar un poquito más o como quieran ustedes. No, pienso que, Con un poquito más, Mateo. se entiende la idea, ¿verdad? Un poquito más. Bien, bueno, pongo solo 30 segundos más y ya lo damos. A ver. Genial. Dale. Personas. La misma muestra la diversidad que nos acerca y nos aleja, de la que todos estamos hechos y formamos parte. El recorrido sigue con otra foto llamada Media Luna, donde una joven vestida con el uniforme escolar hace la media luna con una sola mano en el patio del colegio donde es alumbrada por el sol. La siguen dos imágenes. La primera muestra la escalera de una escuela y tres chicos de guardapolvo blanco abrazados entre sí. Bajan y se sostienen entre los tres. La foto se llama compañerismo porque expresa la ayuda de todos para con quien tiene una dificultad en su pierna. Bien. No sé, se escuchaba bastante cortado, no sé si se llegó a entender, espero que sí. Y si fuera el caso que no se llegó a entender, tenemos para compartir con ustedes, por último, a ver, voy a dejar de compartir, así los puedo ver. Sí. La idea con este video es, bueno, poder, mientras Marti va buscando el próximo, les comento que es, bueno, poder dar cuenta un poco de esto de la importancia de la audiodescripción, de la descripción de las imágenes, ¿sí? Y fíjense en cómo este locutor iba relatando todos los hechos que iban sucediendo a la vez
en estas fotografías y en todo lo que tenía que ver con la muestra fotográfica, ¿no? La importancia que tiene esto para las personas con discapacidad visual. Bien, les comparto un link de YouTube para que ustedes cuando quieran lo puedan disfrutar. Dura 10 minutos y es una obra de teatro ciego, ¿sí? Donde lo único que van a necesitar es recomendado auriculares para que puedan disfrutar de un buen sonido y van a ver ahí cómo está adaptado o más bien, más que adaptado, es accesible a personas ciegas un contenido que en principio podría ser puramente visual, ¿sí? Como para que tengan una referencia de cómo es que esto se puede hacer. Bien, como ya estamos excedidos de horario, por nuestra parte damos por concluida ya la presentación. No sé si hay comentarios, preguntas para que lo puedan hacer. Inmensas gracias, Martín y Dayana, y después, bueno, se lo hacen extensivo a María José, sí, realmente fueron personas relevantes que nos hicieron abrir las puertas y el pensamiento, tuvieron la cualidad de hacernos pensar y reflexionar sobre nuestros diseños didácticos en cuanto a la perspectiva de inclusión que plantearon ustedes. Realmente fue hermoso compartir este momento con ustedes. El chat es sumamente activo, sí hay muchos comentarios de agradecimiento y también otros comentarios que tenían que ver con el relato de la charla. Agradecerles y bueno, invitarlos a algunos si quieren desactivar los micrófonos y hacer alguna pregunta a los chicos. Este es el momento. Bueno, hay mucho agradecimiento, realmente es de sumo interés todo lo que compartieron y seguramente lo vamos a seguir trabajando en las distintas cátedras, ¿sí? Porque esto, bueno, va a tener resonancia en los distintos contenidos que vayamos desarrollando. Bien, tomo algunas cosas que están ahí apareciendo en el chat, voy leyendo, gracias por los agradecimientos y elogios. En principio les agradecemos a ustedes la atención y haberse quedado hasta este momento con nosotros. A ver, nosotros nos enfocamos en discapacidad visual, ¿sí? En relación a las artes visuales. Hay mucho más material con respecto a otras situaciones, ¿sí? Como verán, podríamos seguir hablando y hablando y hablando, así que hay mucho más material. Si ustedes tienen alguna inquietud en particular, les dejo mi correo y también doy el tuyo, para que ustedes, si quieren, se contacten con nosotros y podemos generar algo si ustedes tienen alguna inquietud particular, ¿sí? Con respecto a esto, porque hay mucho. Sí, cualquier duda que tengan, lo pueden escribir a nuestros correos electrónicos, o bien también en las redes sociales nos pueden encontrar también y ahí pueden ubicarnos. Algunas otras cuestiones. Esto relacionado a hablar de necesidades o capacidades diferentes, lo que nosotros entendemos desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades, que en realidad, en tanto seres humanos, todos tenemos las mismas necesidades y las mismas capacidades. Lo que tenemos también son formas diversas de cumplir con la satisfacción de esas necesidades y esas capacidades,
¿sí? Entonces, si lo que genera la discapacidad es una barrera, poder trabajar en formas diversas, como decía Day hoy, de presentación, expresión y motivación, de acuerdo a lo que yo o mi estudiante puede estar necesitando como configuración de apoyo, ¿sí? Bien. Bueno. Sí, Alejandra hace hincapié en la autonomía personal. Eso es inclusión, ¿sí? Sobre todo. Pensar en términos de autonomía. Por eso te es importante también tener en cuenta a la persona, lo que esa persona necesita o pide y qué le queda cómodo. Es importantísimo. Y eso también es respetar la autonomía. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Bueno, Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Seguramente son muchos y todos hermosos. Nosotros en nuestro lugar, bueno, agradecerles por este espacio, por el intercambio. Para nosotros son muy valiosos que se puedan generar estos espacios de reflexión, ¿sí? Y de conocimientos, de información, que nos permitan a todos en nuestro lugar poder ir transformando, ¿sí? Bueno, en lo que tiene que ver con la educación, nuestras prácticas pedagógicas, nuestras prácticas educativas, contemplando y pensando en que todas las personas son diferentes, no es que las personas con discapacidad sean especiales o diferentes ellos, sino que lo son todos somos diferentes y eso es hay que contemplarlo y hay que valorarlo y hay que pensar en esta heterogeneidad para que nosotros desde nuestro proceso de enseñanza podamos lograr que estos estudiantes puedan tener una trayectoria educativa y puedan lograr los aprendizajes que nos proponemos y que ellos también se proponen. Así que, bueno, esperamos que les haya servido, que los haya enriquecido como así nos ha hecho a nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias, infinitas. Gracias, chicos. Gracias a los participantes, sí, por compartir esta experiencia. Realmente resultó conmovedora su presentación. Y bueno, para ir cerrando, los invito a concurrir y a participar a la próxima charla, ¿sí? De este ciclo Cerámica Presenta. Es a las 17 horas, ¿sí? A cargo de Natalia Cabrera y de Florencia Celaya, titulada Pensar la ESI como desafío pedagógico, un espacio de posibilidad. Entonces, bueno, tenemos una nueva oportunidad para volvernos a encontrar, para seguir reflexionando, ¿sí? Sobre temas que nos convocan y desafían la práctica. Gracias a todos por participar y por compartirse. Perdón, Rocío, que bueno, voy a intervenir también. Quiero felicitar acá a Matías, bueno, primero a Rocío, que fue a la que te convocó, ¿verdad? Y bueno, se lo agradezco a ella personalmente porque ha enriquecido este ciclo. Matías, Dayana, María José, que se retiró, ¿sí? Excelente la presentación, cómo nos han facilitado tanto material, nos han abierto un poco la cabeza. Les comentamos que en la Escuela de Cerámica también ha estado presente el tema de la discapacidad y aquí tenemos a dos representantes, una que trabaja en discapacidad visual y otra en discapacidad motriz. Y como nos recuerda Débora allí, de la escuela hace 11 años, que apuesta y trabaja por la inclusión adolescente en discapacidad intelectual, junto con el CEF 511, ¿sí? Así que, bueno, muy agradecidos a todos. Realmente es una charla que vamos a replicar en los classrooms de todas las materias que tienen que ver con la didáctica y la práctica en esta escuela que forma a profesores, ¿sí? A educadores, y donde es tan necesaria esta visión de la inclusión. Está presente en las leyes, pero que a veces no está presente en la cuestión operativa ni en las capacitaciones suficientes como para poder abordar las dificultades. Así es, por eso el foco nuestro al final, sobre todo la charla, estuvo en esto de brindarles herramientas prácticas. Sabemos que una cosa es lo que dice la legislación, que debe cumplirse, y otra cosa es
llevarlo en un aula. Así que, bueno, la intención nuestra es básicamente esa, que se lleven herramientas útiles. Como dijimos, hay muchas más. Así que seguramente. estamos... Y desmuteamos los micrófonos para aplaudir fuerte a Dai y a Matías, y acá y a Rocío también, que nos los trajo la mano. Así que... Gracias. Por estar no me mostré la cámara. Ay, después me retan porque dicen que no aparece en cámara. Perdón. Bueno, gracias. 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 Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.